El ejercicio 2 nos pide desarrollar en serie de Taylor alrededor de z sub 0 igual a i la función f de z, valor principal del logaritmo de 2z más 3 sobre 2z menos 3. Entonces acá tengo la expresión del desarrollo de una función f de z en serie de Taylor, sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito de la derivada enésima de la función evaluada en z sub 0, que en este caso es i, sobre n factorial, que son los coeficientes a sub n de la serie, multiplicadas por el factor z menos z sub 0, que en este caso es i, elevado a la n. Entonces, como nos piden el desarrollo alrededor de z sub 0 igual a i, vamos a expresar la función valor principal del logaritmo de z por propiedades como logaritmo de 2z más 3 menos logaritmo de 2z menos 3. Y empezamos a derivar para hallar los coeficientes a sub n. Primera derivada de la función, derivada del logaritmo 1 sobre su argumento por la derivada del argumento 2. De igual forma para este término, menos 1 sobre su argumento multiplicado por la derivada del argumento, que sería 2. Segunda derivada entonces, derivada de este término respecto de z, baja el exponente menos 1 y disminuye en una unidad al cuadrado. Por la derivada del argumento 2, que con este 2 me daría al cuadrado. De forma análoga para el otro término. Tercera derivada, baja el exponente, menos 2, acá está, y disminuye en una unidad al cubo, se va a elevar en el denominador por la derivada del argumento, que sería 2, y tendríamos 2 al cubo. De igual forma para este término, es lo mismo, solamente cambian el signo. Derivada cuarta, baja el exponente, disminuye en una unidad a la cuarta por la derivada del argumento, 2 a la cuarta. Entonces ya podemos generalizar la derivada enésima y yo diría la derivada enésima va a ser menos 1 elevado a n menos 1, ya que puedo observar que para 4 derivadas tengo 3 signos negativos, para 3 derivadas 2 signos negativos, es decir 1 menos, n menos 1. Por n menos 1 factorial, 1 por 2 por 3, en la tercera 1 por 2, entonces en la enésima sería n menos 1 factorial. 2 a la n, porque tendríamos derivada cuarta, 2 a la cuarta, derivada al cubo, 2 al cubo. Y abajo también el término factor 2z más 3 elevado a la n. Análogamente para este otro término ya tenemos esa derivada enésima. Bien. Entonces, la derivada enésima que hemos hallado la vamos a reducir un poco factorizando el término menos 1 elevado a n menos 1 de ambos términos, 2 a la n y n menos 1 factorial, y tendríamos estos factores. Y esta derivada es válida para n mayores o iguales que 1. Evaluando en z sub 0 igual a i, la derivada enésima, en vez de z ahora ponemos 2i en cada uno de estos términos. Y ya que es válida solamente para n mayor o igual a 1, desarrollamos la serie de Taylor que habíamos anotado. Va a ser la derivada de orden 0, que es decir, la función evaluada en z sub 0 dividida entre 0 factorial, z menos i factorial, aquí está el punto z sub 0, más la sumatoria desde n igual a 1, muy importante este término, de la derivada enésima en z sub 0, que es i, sobre n factorial, por z menos i elevado a la n. Aún nos falta entonces hallar este valor, que sería solamente la función en i, más la sumatoria desde n igual a 1 al infinito, que ya tenemos todos estos términos que están aquí. Evaluando entonces ahora la función f en i, tendríamos la función valor principal del logaritmo evaluando en i, y si hacemos operaciones acá, es decir, multiplico por el conjugado de este número a toda esta expresión, obtenemos logaritmo de menos 5 menos 12i dividido entre 13. Como estoy en la rama principal, hago el logaritmo de este número menos logaritmo de este, que sería el denominador, acá está. Y el logaritmo de un número complejo sería el logaritmo de su módulo, parte real al cuadrado, parte imaginaria en raíz cuadrada, más y veces el argumento de este número. El argumento es arcotangente de 12 quintos menos pi. Tendríamos que el logaritmo de 13 menos logaritmo de 13 se cancelan, y la función evaluada en i sería i veces arcotangente de 12 quintos menos pi. Reemplazamos en la serie ahora, y entonces tendríamos este valor que era f en i, más la sumatoria desde 1 al infinito de la derivada enésima que hallamos por los factores z menos i elevado a la n. Simplificando los factoriales tendríamos solamente dividido entre n, ese término un poco más reducido. Ahora entonces debemos indicar la convergencia de la serie. Para la función valor principal del logaritmo, analizamos los puntos singulares más cercanos al punto z sub 0 igual a i, donde se está desarrollando la serie. Entonces tenemos z sub 0 igual a i, podemos observar que el punto singular más próximo es 3 medios, ya que este se encuentra en el denominador del argumento del logaritmo. Entonces calculamos el radio para la región de convergencia mediante la distancia entre dos puntos. Y tendríamos un radio de raíz de 13 dividido entre 2. Por lo tanto, la serie sería la que hemos escrito más antes y su región de convergencia, z menos z sub 0
menor que raíz de 13 dividido entre 2.